El tema de la guerra actual de Ucrania y Rusia. Bueno, que empezó ya en febrero del año pasado. Mm. Y bueno, a día de hoy sigue habiendo combates, a ver en qué acaba la cosa. ¿Cuál es tu opinión acerca del conflicto? ¿Tú crees que se pudo haber evitado por bando solo de Rusia? ¿Tuvo algo que ver Estados Unidos o toda la Hombre, influencia anglosajona? evidentemente. Yo, al final, bueno, yo quiero saber tu opinión acerca de este conflicto. Y bueno, Bueno, yo creo que, claro, es un conflicto que surge pues allá por el año 2014 con Crimea, ¿no? el asunto del Maidán y la anexión de Crimea y los pactos de Minsk posteriores, el conflicto de Ucrania con esos territorios de la parte oriental de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Lugansk, Gerson, etcétera. Entonces ahí pues hay un conflicto que se ha llevado hasta estos extremos porque ninguna de las dos partes ha sabido negociar previamente y llegar a acuerdos estables. Los acuerdos de Minsk se han saltado todos a la torera, pero a ver, por ejemplo, está claro que los gasoductos estos Sí, los Nord Stream. el Nord Stream, eso ha tenido ha jugado un papel muy importante. Estados Unidos claramente está interesado en no perder la soberanía, el control de Europa, y las relaciones de Alemania, sobre todo con Rusia, eran cada vez más estrechas desde el punto de vista industrial, El energético, gas, etcétera. evidentemente, ¿no? Claro. Del Y viaducto. entonces es un conflicto claramente de geopolítica, de geoestrategia, en donde Ucrania está jugando la peor parte, que es está haciendo la guerra eh, para beneficio de los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea, si es que tiene sentido planteárselo así, y de Gran Bretaña también. Y Rusia, pues lo que ha hecho, por lo que se ve, es una intervención para defender esos territorios de la parte oriental de Ucrania, del recurrente castigo a que estaban sometidos desde el 2014 cuando defendieron su autonomía rusoparlante o demás. O sea que verdaderamente estamos en un conflicto muy complejo. O sea, lo de Ucrania yo creo que fundamentalmente es un conflicto que debería pararse lo antes posible. No se entiende que la Unión Europea esté azuzando y echando más gasolina al fuego. La Unión Europea debería parar esa guerra, debería obligar a estos dos contendientes a negociar una paz lo antes posible y parar cuanto antes la guerra. Es decir, yo soy partidario de que la guerra pare cuanto antes. Por supuesto. No tiene ningún sentido estar ahí metidos en esa masacre de ninguna de las maneras. Y ya digo, cada día que pasa, pues hay más destrucción, más muerte, etcétera. Eso hay que pararlo ya. No tiene ningún sentido que la Unión Europea esté a favor de uno de los bandos. Es una guerra entre dos bandos, por así decir, y la Unión Europea tiene que intervenir como mediador. No puede intervenir a favor de uno o a favor de otro. Yo creo que tiene que intervenir como mediador para parar esa guerra. Eh, todos en esos conflictos nunca hay un único causante ni nunca hay un malo y un bueno. El discurso que se nos ha vendido, Bueno, la, la manipul propaganda de guerra, ¿no? Al la final. manipulación mediática que se ha hecho es tan brutal que prácticamente los medios de comunicación occidentales han perdido completamente toda su credibilidad. Es decir, no hay en los noticieros, etcétera, no hay absolutamente nada. Desde que empezó la guerra de Ucrania, yo creo que es más evidente que nunca Mm. que los medios de comunicación actúan al servicio de un determinado interés, que hay censura explícita y deliberada de medios de comunicación, es decir, que no tenemos información. Tenemos un Nos periodista llega la español, información que quieren, al final, claro, ¿no? hay un periodista español, Pablo González, que lleva en la cárcel en Polonia desde que empezó la guerra. Y no ha habido cargos contra él hasta hace unos pocos días, que al parecer salió algo por ahí, pero vamos, que lo han tenido en la cárcel, retenido en Polonia, eh, un periodista en principio independiente que estaba dando información justo cuando empezó la guerra y luego lo metieron en la cárcel Porque, y no ha habido, no se ha sabido, es decir, ha estado encerrado hasta, bueno, sigue encerrado. Entonces quiero decir, luego se han cortado
el acceso a la comunicación. Dice que Internet es una fuente inagotable de información. No, el Internet lo tenemos totalmente bloqueado. Ahora mismo no podemos informarnos con otras fuentes que no sean las que Occidente nos presenta. Entonces estamos viviendo dentro de una Es que es censura. algo que he notado mucho a la hora de informarte exactamente. ¿Cómo puedes extraer una información neutral? Porque al final hay algún medio para saber exactamente qué pasa de forma neutral, porque al final la información la da unos u otros Sí, y siempre van a estar influenciados con sus ideologías, ¿no? Y claro, al final claro. es Ahora muy difícil mismo, enterarse ahora de algo. mismo Sí. los medios de comunicación en Occidente, la línea oficial es siempre la misma. Es decir, da igual lo que veas, da igual lo que leas. Cualquier medio sobre ese tema dan siempre una versión que es la versión de uno de los contendientes, la versión interesada y comprometida con uno de los bandos. Entonces, yo creo que en eso ha sido, o sea, la Unión Europea ha entrado en barrena completamente en ese sentido, porque se ha renunciado completamente a analizar el problema y a buscar una solución más allá de comprometerte con uno de los bandos. Las guerras, es decir, en las guerras siempre hay, digamos, posiciones de cada uno de los bandos que legitiman su acción o lo que sea. Nadie quiere una guerra. Si se hace, habrá que intervenir para pararla. O sea, que Por lo que no supuesto. podemos hacer es alimentar y mandar a cada vez más armas y montar. ¿Pero con qué fin? Pues evidentemente yo creo que el fin fundamental es utilizar o instrumentalizar a Ucrania para debilitar a Rusia, que es lo que le interesa a Gran Bretaña, lo que le interesa a Estados Unidos, probablemente, y entonces eso es jugar con fuego, evidentemente, y ponernos a todos en una situación pues muy delicada. Sobre todo lo que ha generado eso pues es que todos los países estén invirtiendo cada vez más en armamento, etcétera, etcétera. Y entonces sean unas paradojas tremendas, porque estamos aquí con unas políticas, digamos, de ecologismo, de mejora del medio ambiente, etcétera, tan radicales que nos van a obligar a renunciar al uso de los motores diésel, etcétera. Sí, los de Y sin combustión. embargo, por otro lado, estamos alimentando una guerra destructiva que, por supuesto, es contaminante hasta límites insospechados. Y ya no solo la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, sí, Hay bueno. la de Yemen. Sí, la de Yemen lo mismo. Bueno, la de Yemen parece que ahora ya está un poco en vías de solución. O la Sí, de se metió Siria. China, ¿no? Claro, la de Siria lo mismo. Pero es que, por ejemplo, el otro día, no sé si hace 2 o 3 días, un misil impactó en un, Sí, en sí, un, sí, ar- sí, en sí, un sí. almacén de esto De uranio era algo era así. ¿cómo se dice esto? Lo sabes también. De armamento, o sea, de balas y todo esto, ¿cómo se llama? De municiones, Municiones, ¿no? que estaban compuestas, que tienen uranio empobrecido, Sí. munición dada al parecer por Gran Bretaña, porque esa munición se utiliza porque tiene más capacidad de penetración en los tanques, etcétera. Sí. Y entonces en esa explosión se liberaron rayos gamma, estamos hablando de contaminación nuclear. No, se ve la entonces, foto, sí, el un hongo, hongo. Entonces, a ver, estamos aquí, por un lado, con unas políticas ecologistas que están conduciendo a paralizar prácticamente, estamos derribando centrales termoeléctricas, estamos incluso derribando pantanos, etcétera, digamos, con una idea prístina de lo que es la naturaleza, que es un desastre absoluto, que son políticas que van en contra de nuestra soberanía. Y por otro lado, sin embargo, estamos ahí alimentando una guerra, mandando material para allá, que por supuesto los efectos contaminantes que eso puede tener, pero eso es totalmente secundario con respecto a lo principal, que es la destrucción total de Ucrania, que a mí me parece un disparate, O sea, al una final, locura. tú puedes mandar armamento para intentar que Ucrania no la conquiste ni todo lo que tú quieras, eso vale. Pero al final tienes que sentarte y dialogar y buscar la solución a la paz del conflicto. Sí, lo que pasa es que, claro... Y eso no hay una actitud activa por parte de Occidente de meterse, al menos... No, bueno, claro, lo que pasa es que, claro... China sí, si por ejemplo, China sí que se sí, parece que quiere pero la pelear, negociación la negociación de la paz se hace cuando ya no puedes hacer la guerra. Es decir, en el momento Claro. que está la guerra en marcha, pues si tienes fuerza para seguir enfrentándote y alimentando esa guerra,
pues no vas a parar, es decir, la negociación se hace siempre sobre la fuerza de cada uno, Claro. que cada uno de los contendientes tengan esa negociación. Entonces, si tú tienes suficiente fuerza para seguir peleando, para poder exigir luego unas condiciones mejores en la negociación de paz, pues no vas a parar. Y escala aún más, porque Rusia dirá, quiero conquistar esto porque si negociamos la paz, así tengo un escalón superior a Ucrania. Y Ucrania dice, si conseguimos hacer una contraofensiva y conquistamos X territorios, Sí. a la hora de sentarnos para dialogar, tenemos una posición de superioridad, ¿no? Al Sí, final sí, sí, es... sí, sí. Sí, pero bueno, al principio de la guerra se hablaba mucho de que los objetivos de Rusia eran conquistar toda Europa, etcétera. Se decía, eran unos discursos catastrofistas terribles y De que era el por lo visto nuevo... lo que parece que efectivamente está siendo realmente es que Rusia ha intervenido en esos territorios, que concretamente en esos territorios, y es ahí donde ha parado el frente. Entonces ahora lo que se está, o lo que parece que está, por la información que tenemos, que tampoco es una Que información es a muy buena, cuentagotas. Claro. pero parece que lo que está haciéndose es un conflicto de frontera en donde se están, digamos, manteniendo ahí los límites en esos territorios, en esas regiones, y por lo tanto, pues no sé, yo creo que eso, claro, a lo mejor desde la perspectiva de Ucrania se espera volver a reconquistar todos esos territorios, pero A no ver sé, qué tal. yo no veo que eso sea factible, salvo que se pueda derrotar a Rusia. Entonces, no Bueno, me ahí parece que entramos sea, en la narrativa de Rusia si no se va a dejar conquistar y si no antes tira una claro, bomba nuclear y ahí ya se leía otro por armatoste, eso ¿no? que la perspectiva de derrotar a Rusia tampoco es muy realista. Entonces, eh, verdaderamente esa Esa- guerra no beneficia más que a los comerciantes de armas, a las fábricas de armas, a los países que están, digamos, en esa dialéctica de estados, luchando o buscando debilitar a Rusia en todo lo posible, independientemente de lo que le pase a Ucrania, que está totalmente arrasado, que es una Hay barbaridad. unas imágenes de Bakhmut o una de las primeras ciudades donde se batalló que se ve en Google Maps. Sí, sí, Estaba sí. arrasada. O sea, parecía eso, no sé. Sí, sí, Pondré imágenes por ahí igual en el vídeo, ya lo veréis, pero terrible.